I'm a Scouser. We don't get knocked out. This week, you knew he was going to shoot for a single leg. Looked like you'd done your homework. Yeah, Las Vegas, 4 de septiembre de 2021. Las luces del T-Mobile Arena todavía no se habían apagado del todo, cuando un muchacho de Liverpool, con un corte de pelo que parecía sacado de una broma y una sonrisa de payaso de barrio, caminó hacia la jaula entre risas y burlas de medio mundo. 4 minutos y 25 segundos después, Luigi Vendramini estaba inconsciente sobre la lona. Y la sonrisa de payaso seguía ahí. Solo que ya nadie se reía. Esa noche, un hombre lo miraba desde la primera fila, con una certeza que pocos compartían. Ese hombre era Dana White, y mucho antes de que el resto del planeta entendiera lo que tenía enfrente, White ya lo había dicho con todas las letras: Paddy Pimblett no era un chiste. Era el negocio más grande que la UFC había firmado en años. El mundo entero lo veía como un cómico gordo de acento imposible que había llegado para hacer reír. White lo veía como una mina de oro. Y aquí está el primer giro. La advertencia de White no fue que Pimblett iba a ganar peleas. Fue algo mucho más extraño, mucho más difícil de creer. Fue que este payaso, este bufón al que nadie tomaba en serio, iba a convertirse en una de las caras más poderosas de todo el deporte. Y para entender por qué White lo vio antes que nadie, hay que entender quién era Paddy Pimblett antes de ser quien es. Antes de seguir, suscríbete al canal para más historias como esta. Porque la historia de Paddy Pimblett no empieza en Las Vegas. Empieza en Huyton, un suburbio duro de Liverpool, donde un chico de 15 años entró a un gimnasio llamado Next Generation y decidió en silencio que pelear no iba a ser un hobby, sino un destino. Nadie a su alrededor lo creía posible. Era ruidoso, escandaloso, incapaz de quedarse callado, hablaba más de lo que muchos consideraban prudente. Subía y bajaba de peso de una forma que escandalizaba a los puristas. Entre pelea y pelea engordaba tanto que parecía otra persona y los expertos lo usaban como ejemplo de lo que un atleta serio jamás debía hacer. En 2012, con apenas 17 años, debutó como profesional y noqueó a su rival en el primer round, en su propia ciudad. Pero los tropiezos llegaron rápido. En 2013, en Cage Warriors, un tal Cameron Else lo estranguló en apenas 35 segundos. 35 segundos. La promesa de Liverpool tirada en la lona antes de que el público terminara de sentarse. Para muchos, ese fue el final de la historia antes de empezar. Para Pimblett fue apenas el principio. Lo que nadie sabía es que ese chico ruidoso tenía algo que no se enseña en ningún gimnasio. Se levantó, ganó el título peso pluma de Cage Warriors en 2016, en una noche que terminó con él vomitando sobre la lona y aún así reteniendo el cinturón. Pero después vino la oscuridad. En 2017 perdió ese título por decisión, en 2018 subió a peso ligero y fracasó en su intento por el cinturón vacío. Contra Soren Bak, otra derrota, otra vez las voces. El payaso de Liverpool, decían, era exactamente eso. Un payaso, mucho ruido, muchas cámaras, mucho show y un techo que ya había tocado. Y aquí la historia se vuelve increíble, porque mientras el mundo lo descartaba, había un hombre tomando notas, un hombre cuyo trabajo era, precisamente, distinguir el oro de la basura. Cuando la UFC firmó a Paddy Pimblett en 2021, la reacción fue casi unánime. ¿En serio? Un peleador con 3 derrotas con problemas de peso evidentes, con más fama por su personalidad que por sus puños. El escepticismo era brutal. Pero Dana White había visto algo que los analistas de récords no podían ver en una hoja de estadísticas. Había visto cómo reaccionaba un estadio cuando Pimblett caminaba hacia la jaula. Había visto el rugido, la histeria, la conexión animal entre ese muchacho y la multitud. Y lo dijo sin rodeos. Tenía la misma vibra que Conor McGregor. Esas fueron sus palabras. La forma en que sale, la forma en que el público lo recibe, la forma en que la prensa lo cubre. White no estaba hablando de un peleador, estaba hablando de un fenómeno. Las señales que identificó eran todas las que el resto ignoraba. El carisma que otros llamaban payasada, la capacidad de llenar arenas que otros llamaban exceso, la habilidad de hacer que la gente que lo odiaba comprara una entrada solo para verlo perder. El propio Pimblett lo había escrito una vez, que lo amaran o lo odiaran.
igual querrían verlo pelear. White entendió que en ese desprecio había dinero y que en ese carisma había una superestrella esperando. Y mientras tanto, el mundo seguía riéndose, seguía viendo al gordo simpático de Liverpool, seguía sin escuchar. Nadie lo escuchó, pero entonces empezó la explosión. El debut contra Vendramini, noqueado en el primer round, con bono de actuación de la noche. Su segunda pelea, una sumisión, otro bono. La tercera, otra finalización, otro bono. En Londres, en marzo de 2022, ante un O2 Arena que parecía a punto de derrumbarse de tanto grito, estranguló a Jordan Leavitt en el segundo round. El chico ruidoso de Wheaton se había convertido en el rey de su propia ciudad, y cada vez que ganaba, cada vez que el estadio rugía su nombre, la profecía de White se cumplía un poco más. En julio de 2024, en Manchester, ante una multitud enloquecida, durmió a King Green de una forma tan limpia, tan brutal, que ni siquiera el más cínico pudo seguir negándolo. Esa noche White lo dijo con todas las letras. Era real, era el negocio de verdad, era una superestrella. Lo que durante años había sido una corazonada arriesgada, ahora era un hecho innegable. Pero faltaba la prueba definitiva. Faltaba el examen que separaba a los showmen de los contendientes de verdad. Ese examen tenía nombre y apellido: Michael Chandler, 3 veces campeón de Bellator, un destructor de carreras, un hombre que había peleado contra lo mejor del peso ligero del planeta. El 12 de abril de 2025, en Miami, en el coestelar de UFC 314, Paddy Pimblett entró a la jaula como el chico que aún tenía todo por demostrar. Y del otro lado de las apuestas, una sombra enorme. Conor McGregor en persona había apostado $500,000 a que Chandler lo destrozaría de forma brutal. El mundo, una vez más, apostaba contra el payaso. El primer round fue parejo, tenso, con Chandler buscando esa bomba que había acabado tantas carreras. Pero a partir del segundo algo cambió. Pimblett pisó el acelerador, castigó las piernas, subió a la cabeza, lo llevó al suelo, lo dominó, lo ahogó, casi lo termina. Al final del segundo round, la ventaja en golpes significativos era humillante, 53-9. Y entonces, al comienzo del tercero, llegó el momento que quedaría para siempre. Una rodilla voladora que partió la cara de Chandler en 2. La sangre, el caos, Pimblett encima, dejando caer codos y puños hasta que el árbitro no tuvo más opción que detener la masacre a los 3 minutos y 7 segundos. La victoria más grande de su carrera. El payaso había destrozado a una leyenda, y mientras la sangre de Chandler todavía manchaba la lona, Pimblett miró a las cámaras y lanzó la pregunta que resumía todo. ¿Alguien más tiene alguna duda? White lo había advertido. Y nadie lo había escuchado. Backstage, esa misma noche quedó grabado un momento que lo decía todo. White lo abrazó, soltó un guau casi sin palabras, y Pimblett, con esa sonrisa de payaso que tantas veces lo habían usado en su contra, le recordó: «Te lo dije, ¿no?». White respondió con una frase que era a la vez confesión y profecía: «Todos siguen dudando de ti». Y Pimblett, sin perder un segundo: «Todos. Y cada vez les demostramos que están equivocados». Era el círculo cumpliéndose. El hombre que lo firmó cuando nadie creía, abrazando al fenómeno que él había visto años antes que el resto del planeta. Pero la historia, como todas las grandes historias, todavía tenía una caída reservada, porque después de la cima viene siempre el abismo. La victoria sobre Chandler lo catapultó al top 10, a la conversación por el título, a un lugar que el chico de Wheaton apenas había soñado. Pimblett pidió a gritos una pelea por el campeonato, y la consiguió. El 24 de enero de 2026, en Las Vegas en UFC 324, peleó por el título interino de peso ligero contra una de las máquinas de destrucción más temidas del deporte, Justin Gaethje. Era el momento de coronar toda la profecía, de convertir la corazonada de White en una corona real. Y entonces, todo empezó a romperse. 5 rounds, decisión unánime, derrota. Por primera vez en su carrera en la UFC, Paddy Pimblett salía de la jaula con una mancha en su récord. La invencibilidad se había terminado, y como buitres que esperaban el momento, las viejas voces resucitaron al instante. Los que siempre lo habían llamado payaso volvieron con más fuerza que nunca. «Te lo dijimos», gritaban. Nunca fue real, siempre fue humo, siempre fue show, siempre fue un personaje inflado por las redes sociales y nada más.
El carisma no gana cinturones, decían. La caída del bufón estaba completa, según ellos. El mundo que se había reído en 2021 volvía a reírse en 2026. Pero había un detalle que esos buitres olvidaban. Una pelea perdida no borra lo que un hombre construyó. Y había alguien que nunca ni por un segundo dejó de creer. Porque Dana White ya había enterrado esa narrativa años atrás. Ya había explicado con una claridad que ahora resuena más fuerte eso que hacía a Pimblett distinto. La gente no le tiene miedo, había dicho. No saben por qué, él tampoco sabe explicarlo. Pero ese muchacho tiene algo que no se compra ni se entrena. No tienes que temerle, pero definitivamente tienes que preocuparte por él. White entendió desde el principio que el valor de Pimblett nunca dependió de un solo resultado. Que un peleador que vende arenas enteras, que arrastra multitudes de un continente a otro, que hace que hasta sus enemigos paguen por verlo, no se mide en una sola noche. Lo que White vio en 2021 no era un récord perfecto. Era un imán humano, y los imanes no dejan de atraer porque pierdan una pelea. Y aquí está la vindicación que cierra el círculo. Volvamos a aquel chico de 15 años en Wheaton, que decidió que pelear era su destino. Volvamos al muchacho estrangulado en 35 segundos, descartado, ridiculizado, dado por muerto una y otra vez. Ese mismo chico llenó el O2 de Londres, llenó el Co-op Live de Manchester, hizo que Conor McGregor apostara $500,000 a su derrota y lo dejó con las manos vacías. Destrozó a una leyenda de Bellator con una rodilla voladora frente al mundo entero. Y peleó por un título mundial apenas 4 años después de que todos juraran que era un chiste. El hilo invisible que empezó en aquel gimnasio de Liverpool se cierra en una sola verdad. El payaso, al que nadie tomaba en serio, se convirtió exactamente en lo que un solo hombre había prometido que sería. White fue el único que lo vio cuando el récord decía lo contrario. White fue el primero en llamarlo superestrella cuando los demás lo llamaban bufón. White fue el único que lo firmó cuando firmarlo parecía una broma. White fue el primero en entender que el carisma que todos despreciaban era en realidad la cosa más valiosa de todo el deporte. Y mientras el resto del mundo todavía discute si Paddy Pimblett será campeón algún día, una cosa ya quedó escrita en piedra, una cosa que el tiempo se encargó de demostrar pelea tras pelea, arena tras arena, rugido tras rugido. Dana White nos lo advirtió. Paddy Pimblett se encargó de demostrarle que tenía razón.